3 oficiales de policía humillaron a Chuck Norris en un restaurante, sin saber que estaban a punto de descubrir algo en su escritorio que cambiaría para siempre su perspectiva sobre los verdaderos héroes. Lo que encontraron esa noche los dejó sin palabras y les enseñó una lección que nunca olvidarían. Era una fría noche de noviembre de 2007, cuando 3 oficiales fuera de servicio entraron al tranquilo restaurante de Silver Lake, Los Ángeles. Sus voces resonaban por el lugar mientras intercambiaban historias y buscaban una mesa disponible. El aroma a café recién hecho y el suave murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera íntima, pero algo en el aire parecía tenso, como si la noche guardara secretos por revelar. En la esquina más alejada, cerca de la ventana, se encontraba sentado un hombre que les resultaba vagamente familiar. Vestía una camisa de mezclilla sencilla y jeans desgastados. Su característica barba estaba prolijamente recortada, pero a primera vista parecía completamente común. Los oficiales intercambiaron miradas burlonas, susurrando entre ellos mientras observaban a esta figura solitaria. «¿No se supone que ese tipo es millonario?», murmuró uno de ellos, Mike, con una sonrisa sarcástica. «Parece que se tomó la noche libre de salvar al mundo». Sus voces no eran tan discretas como pensaban. El hombre en la esquina, que calmadamente bebía su café, levantó la vista brevemente y les ofreció un cortés saludo con la cabeza. Era Chuck Norris, la leyenda de las artes marciales y estrella de acción, conocido por su comportamiento humilde y reservado. Los oficiales se acercaron a su mesa, no para saludarlo cordialmente, sino con una actitud que rayaba en la falta de respeto. Sus placas brillaban bajo la tenue luz del restaurante, mientras se pararon junto a él, claramente disfrutando del momento. «Oye, amigo», dijo uno de ellos con tono burlón, «¿planeas darle una patada circular a los especiales de esta noche?» Chuck, siempre sereno, simplemente asintió, les agradeció por su servicio y regresó su atención a un diario de cuero que tenía sobre la mesa. Su calma parecía frustrarlos aún más, como si esperaran una reacción diferente del hombre que los medios retrataban como invencible. Pero algo más captó su atención esa noche, algo que estaban a punto de descubrir y que cambiaría completamente su percepción de quién tenían frente a ellos. Los 3 oficiales se acomodaron alrededor de la mesa de Chuck como buitres que hubieran encontrado su presa. Mike, el más vocal del grupo, cruzó los brazos y sonrió con una mezcla de diversión y desprecio. Sus compañeros, Tony y Rick, intercambiaron miradas cómplices, claramente disfrutando del momento de poder que sentían tener sobre esta figura, aparentemente vulnerable. «¿Sabes qué?», continuó Mike, inclinándose ligeramente hacia Chuck. «Siempre pensé que los tipos como tú vivían en mansiones gigantescas, no cenando solos en lugares como este». Su voz tenía un tono condescendiente que hizo que los pocos clientes restantes del restaurante voltearan incómodos. Tony se rió entre dientes. «Tal vez está practicando para su próximo papel como tipo común y corriente, aunque no está funcionando muy bien, ¿verdad?» Chuck levantó la vista del diario, sus ojos tranquilos pero firmes. «Caballeros, les agradezco su servicio a la comunidad», dijo con una voz calmada, que contrastaba dramáticamente con el tono burlón de los oficiales. «Espero que tengan una buena noche». Su respuesta cortés solo pareció alimentar más la arrogancia de los oficiales. Rick se acercó más, apoyando una mano en el respaldo de la silla de Chuck. «¿Eso es todo? ¿Sin patadas voladoras? ¿Sin frases ingeniosas sobre cómo vas a acabar con nosotros?» El ambiente en el restaurante se volvió palpablemente tenso. La camarera detrás del mostrador observaba nerviosa, sin saber si debía intervenir. Algunos clientes comenzaron a susurrar entre ellos, claramente incómodos con la situación que se desarrollaba ante sus ojos. Chuck cerró suavemente su diario y tomó otro sorbo de café, sus movimientos deliberados y controlados. «No tengo ningún problema con ustedes», respondió simplemente. «Solo estoy disfrutando una cena tranquila». Mike se inclinó aún más cerca. «¿Sabes qué creo? Creo que toda esa imagen de tipo duro es pura actuación. Aquí sentado, solo, sin guardaespaldas, sin lujos». Hizo una pausa dramática,
Parece más bien patético. Las palabras colgaron en el aire como humo tóxico. Chuck no respondió inmediatamente, pero algo casi imperceptible cambió en su expresión. Sus ojos se desviaron brevemente hacia el diario cerrado frente a él, y por un momento, una sombra de dolor genuino cruzó su rostro. Fue entonces cuando Rick notó algo que había pasado desapercibido hasta ese momento. Un papel doblado y desgastado que descansaba junto al diario, parcialmente visible bajo la tenue luz del restaurante. La atención de Rick se desvió hacia la mesa, donde los objetos personales de Chuck estaban dispuestos con un cuidado casi reverencial. El diario de cuero, desgastado por años de uso, tenía las esquinas suavemente redondeadas y pequeñas marcas que hablaban de una vida vivida intensamente. Pero fue el papel doblado junto a él lo que captó verdaderamente su interés. «¿Qué es eso?», preguntó Rick señalando discretamente hacia el papel. Su tono había perdido parte de la burla anterior, reemplazada por una curiosidad genuina que sorprendió incluso a sus compañeros. Chuck siguió la mirada del oficial y sus ojos se posaron en el papel. Por un momento, algo profundo y vulnerable cruzó su expresión, como si ese simple objeto contuviera más peso emocional del que cualquier extraño podría comprender. Mike y Tony se inclinaron instintivamente, tratando de ver mejor lo que había captado la atención de su compañero. La luz tenue del restaurante creaba sombras danzantes sobre la mesa, pero incluso en la penumbra podían distinguir trazos coloridos en el papel doblado. «Parece que alguien estuvo dibujando», murmuró Tony, su voz ahora desprovista de la arrogancia anterior. Había algo en la forma en que Chuck protegía instintivamente el papel con su mano, lo que hizo que los tres oficiales se detuvieran. El papel estaba claramente desgastado por el tiempo y el manejo constante. Los bordes estaban suavemente raídos y parecía haber sido doblado y desdoblado innumerables veces. A través de los pliegues se podían entrever colores brillantes, rojo, azul, amarillo, aplicados con la espontaneidad característica de un niño. Chuck notó las miradas fijas de los oficiales y cuidadosamente movió su mano para cubrir más completamente el papel. «Es algo personal», dijo suavemente, su voz llevando una nota de protección que no había estado presente antes, pero la curiosidad de los oficiales ya había sido despertada. Mike se inclinó ligeramente, tratando de captar más detalles. «¿Un regalo de algún fan?», preguntó, aunque su tono había perdido completamente la malicia anterior. La pregunta hizo que Chuck cerrara los ojos por un momento, como si estuviera luchando internamente con memorias demasiado preciosas para compartir con extraños. Cuando los abrió nuevamente, había una profundidad en su mirada que los oficiales no habían notado antes. El ambiente en la mesa había cambiado completamente. La burla había dado paso a una tensión diferente, más silenciosa, pero igualmente intensa. Era como si hubieran tropeado accidentalmente con algo sagrado, algo que Chuck guardaba más cerca de su corazón que cualquier logro profesional. Los tres oficiales intercambiaron miradas, sintiendo que estaban al borde de descubrir algo importante, algo que podría cambiar completamente su comprensión del hombre sentado frente a ellos. La tensión en la mesa se volvió casi palpable, mientras los tres oficiales se inclinaban inconscientemente hacia adelante, como si fueran atraídos por una fuerza magnética hacia ese misterioso papel. Chuck permaneció inmóvil, sus dedos rozando suavemente el borde del documento, claramente debatiéndose internamente sobre algo que los oficiales no podían comprender. Un leve movimiento del aire acondicionado hizo que una esquina del papel se levantara ligeramente, revelando por un momento fugaz lo que parecían ser letras escritas con marcador de colores. Rick, sin poder contenerse, se inclinó aún más, entornando los ojos para tratar de distinguir las palabras. «¿Podrías...?» comenzó Mike, pero se detuvo abruptamente cuando vio la expresión en el rostro de Chuck. No era enojo ni irritación, sino algo mucho más profundo. Una vulnerabilidad tan cruda que hizo que los tres hombres se sintieran repentinamente como intrusos en un momento sagrado. Chuck miró el papel durante un largo momento,
como si estuviera tomando una decisión que pesaba más de lo que cualquier extraño podría imaginar. Finalmente, con movimientos deliberados y cuidadosos, desplegó una esquina del documento. Las palabras que se revelaron estaban escritas con la letra irregular y entusiasta de un niño. Gracias por ser mi héroe, tío Chuck. Con amor, Emma. Los colores brillantes enmarcaban cada palabra como si fueran joyas preciosas, y pequeños corazones decoraban los márgenes con la espontaneidad propia de la infancia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres oficiales se quedaron inmóviles, como si hubieran sido golpeados por un rayo de comprensión que aún no podían procesar completamente. Sus sonrisas burlanas se desvanecieron instantáneamente, reemplazadas por expresiones de confusión y algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento. Mike fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. «Emma es...». Chuck no respondió. Inmediatamente. En lugar de eso, volvió a doblar cuidadosamente la esquina del papel, protegiéndolo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos llevaban un peso que los oficiales nunca habían visto antes en persona. El peso del amor incondicional mezclado con una pérdida tan profunda que era casi tangible. «Es complicado», fue todo lo que dijo. Pero esas dos palabras llevaban años de historia, dolor y una devoción que transformó completamente la atmósfera del restaurante. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas, comenzando a darse cuenta de que habían juzgado completamente mal la situación desde el primer momento. Los tres oficiales se enderezaron lentamente, como si despertaran de un sueño inquietante. El aire entre ellos se había vuelto denso, cargado de una incomodidad que ninguno sabía cómo manejar. Mike fue el primero en dar un paso atrás, sus manos moviéndose nerviosamente hacia su cinturón en un gesto inconsciente de inseguridad. Chuck desplegó un poco más el papel, revelando otros detalles que hicieron que el estómago de los oficiales se contrajera. Había pequeños dibujos de figuras tomadas de la mano, un hombre alto y una niña pequeña, ambos sonriendo bajo un sol radiante dibujado con crayón amarillo. En otra esquina se podía ver lo que parecía ser un set de filmación, con la misma niña montada en los hombros del hombre, mientras él pateaba a los malos, representados por simples figuras de palitos. «Dios mío», murmuró Tony, su voz apenas audible. La arrogancia que había mostrado minutos antes se había evaporado completamente, reemplazada por una comprensión dolorosa de lo que realmente estaban viendo. Rick se pasó una mano por el cabello, evitando hacer contacto visual con Chuck. Los bordes del papel estaban unidos con cinta adhesiva, como si hubiera sido atesorado durante años, manipulado con el cuidado que se reserva para las reliquias más preciadas. Había algo profundamente íntimo en la forma en que Chuck tocaba el documento, como si cada pliegue contuviera memorias demasiado valiosas para compartir. «Nosotros no sabíamos», comenzó Mike, pero las palabras murieron en sus labios. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar que habían asumido lo peor sobre un hombre que claramente llevaba el amor de un niño como si fuera su tesoro más preciado? Chuck levantó la vista hacia ellos, y por primera vez esa noche, sus ojos mostraron algo más que paciencia cortés. Había una tristeza profunda allí, pero también una dignidad inquebrantable que hizo que los tres oficiales se sintieran pequeños e insignificantes. «Emma me regaló esto hace algunos años», dijo Chuck suavemente, su voz llevando un peso que transformó por completo la atmósfera del restaurante. «Es uno de mis tesoros más preciados». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era la tensión de la confrontación, sino el peso aplastante del arrepentimiento. Los oficiales se dieron cuenta de que habían estado burlándose de un hombre cuya vida claramente estaba llena de un amor y una responsabilidad que ellos no habían sido capaces de ver. La camarera detrás del mostrador los observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, sintiendo que algo fundamental había cambiado en la dinámica de la mesa. Los oficiales se alejaron de la mesa sin otra palabra, sus pasos pesados resonando contra el suelo de linóleo del restaurante.
Mike murmuró algo que sonaba como una disculpa, pero las palabras se perdieron en el aire espeso de la vergüenza. Uno por uno, salieron por la puerta principal, el sonido de las campanillas marcando su partida como un epitafio para su arrogancia. Chuck permaneció inmóvil por un momento, observando sus figuras desaparecer en la oscuridad de la noche. El restaurante recuperó gradualmente su tranquilidad anterior, pero algo había cambiado irrevocablemente en el aire. Los pocos clientes restantes desviaron sus miradas, sintiendo que habían sido testigos de algo demasiado personal, demasiado íntimo para observadores casuales. Con movimientos deliberados, Chuck dobló cuidadosamente el papel de Emma y lo guardó en el bolsillo interior de su camisa, justo sobre su corazón. El gesto era tan natural, tan practicado, que habló de años de llevar ese tesoro consigo, como un talismán contra las dificultades del mundo. Tomó el último sorbo de su café, ya frío, pero no pareció importarle. Sus ojos se perdieron por un momento en la ventana, donde las luces de Los Ángeles parpadeaban como estrellas caídas. En su reflejo en el cristal, se podía ver no al icono de acción que el mundo conocía, sino a un hombre llevando el peso invisible de memorias preciosas y dolor profundo. La camarera se acercó tímidamente, una mujer mayor con ojos bondadosos que había presenciado toda la escena. ¿Todo está bien, cariño?, preguntó con genuina preocupación. Chuck le sonrió, una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos, pero que irradiaba una calidez genuina. Sí, gracias. Solo... recordando. Se levantó lentamente, colocó un billete de $20 sobre la mesa para una cuenta que no podía haber superado los $8 y caminó hacia la puerta. Su andar era firme pero pensativo, como si cada paso lo llevara más profundo en memorias que tanto consolaban como dolían. La campanilla sonó suavemente cuando salió, y la camarera recogió el generoso tip con una sonrisa triste. Había algo en la forma en que ese hombre había manejado la situación que le hizo pensar que había una historia mucho más profunda detrás de su dignidad silenciosa. Afuera, Chuck se detuvo por un momento bajo la luz tenue del letrero del restaurante, respirando el aire fresco de la noche. Su mano se movió instintivamente hacia el bolsillo donde guardaba el dibujo de Emma y cerró los ojos, preparándose para el viaje a casa donde lo esperaban memorias aún más complejas. El motor de la pick-up de Chuck ronroneaba suavemente mientras navegaba por las calles silenciosas de Los Ángeles. Las luces de neón de los comercios nocturnos creaban patrones de colores que danzaban sobre el parabrisas, pero su mente estaba muy lejos de la ciudad que lo rodeaba. Sus manos aferraban el volante con más fuerza de la necesaria, como si fuera lo único que lo mantenía anclado al presente. La humillación en el restaurante se había desvanecido casi por completo, reemplazada por algo mucho más profundo y doloroso. Cada semáforo rojo se convertía en una pausa forzada donde los recuerdos amenazaban con desbordarse. El papel de Emma en su bolsillo parecía irradiar calor, recordándole constantemente la historia que llevaba escrita en el corazón. Se detuvo, en un semáforo particularmente largo, y cerró los ojos por un momento. De inmediato, la imagen de Tom apareció en su mente. Su amigo de la infancia, con esa sonrisa cansada pero determinada que había caracterizado sus últimos años. Tom había sido como un hermano para él, alguien que conocía sus secretos más profundos y sus miedos más íntimos, mucho antes de que el mundo lo conociera como una estrella de acción. Emma necesita una figura paterna estable, había dicho Tom durante una de sus últimas conversaciones serias, su voz ya debilitada por la enfermedad. Tú eres el único en quien confío completamente. Chuck había aceptado sin dudarlo, pero en ese momento no había comprendido verdaderamente el peso de esa responsabilidad. No sabía que Emma se convertiría en la luz más brillante de su vida, ni que perder a Tom sería como perder una parte de sí mismo que nunca podría recuperar. El semáforo cambió a verde, pero Chuck tardó unos segundos en reaccionar. Detrás de él, un conductor impaciente tocó brevemente la bocina,
devolviendo su atención al presente. Pero los recuerdos ya habían comenzado a fluir como una represa rota. Emma tenía solo 6 años cuando la conoció por primera vez. Era una niña tímida, escondida detrás de las piernas de su padre, con ojos enormes que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Su madre había muerto apenas 2 años antes, y tanto Tom como Emma llevaban esa pérdida como una sombra silenciosa que los seguía a todas partes. Chuck recordó vívidamente el primer dibujo que Emma le había regalado. 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un arco iris de colores brillantes. En la parte inferior, con su letra irregular, había escrito «Tío Chuck y yo». Ese había sido el momento en que su corazón se rompió y se reconstruyó completamente, transformándolo de soltero sin compromisos en protector fierce de una pequeña alma que necesitaba amor incondicional. 2003, la pequeña casa de Tom en Burbank parecía demasiado silenciosa para albergar a una niña de 6 años. Chuck recordaba vívidamente su primera visita, después de que Tom le contara sobre sus dificultades como padre soltero. Las cortinas estaban apenas entreabiertas, dejando filtrar rayos de sol que iluminaban partículas de polvo suspendidas en el aire, creando una atmósfera de melancolía que se adhería a todo. «Emma, ven a conocer al tío Chuck», había dicho Tom con una sonrisa forzada, su agotamiento evidente en las líneas alrededor de sus ojos. Trabajaba dobles turnos en la construcción para pagar las cuentas, y las noches eran largas batallas contra la soledad y la responsabilidad abrumadora. Emma apareció desde el pasillo, arrastrando los pies y abrazando un conejo de peluche desgastado. Sus enormes ojos marrones evaluaron a Chuck con la seriedad de alguien mucho mayor, como si hubiera aprendido demasiado pronto que los adultos a menudo prometían cosas que no podían cumplir. «Hola, pequeña», dijo Chuck, arrodillándose para quedar a su altura. «Tu papá me ha contado mucho sobre ti». Emma no respondió inmediatamente, pero Chuck notó cómo observaba sus manos, probablemente recordando las películas donde había visto esas mismas manos en acción. Después de un momento eterno, susurró, «¿Realmente sabes Kung Fu?». La pregunta rompió el hielo, y Chuck sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «Algunas cosas. ¿Te gustaría que te enseñe a defenderte?». Esa tarde se convirtió en la primera de muchas. Chuck comenzó a visitar regularmente, trayendo libros de cuentos, juguetes simples y, lo más importante, su atención completa. Emma gradualmente comenzó a emerger de su caparazón, sus risas llenando los rincones silenciosos de la casa. «¿Por qué mi mamá tuvo que irse al cielo?», le preguntó una tarde mientras coloreaban juntos en la mesa de la cocina. Sus crayones se movían con determinación, creando arcoíris brillantes que contrastaban con la tristeza en su voz. Chuck pausó, buscando palabras que pudieran consolar sin mentir. «A veces las personas que amamos tienen que irse, pero eso no significa que dejen de querernos. Tu mamá te ama desde donde está ahora». Emma levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Tú te vas a ir también?». «No», respondió Chuck sin dudarlo. «Yo voy a quedarme aquí contigo y con tu papá todo el tiempo que me necesiten». Fue en ese momento que Emma le regaló su primera sonrisa real, radiante como el sol después de una tormenta. «Entonces eres mi tío Chuck para siempre. Y tú eres mi estrella brillante», respondió él, sin saber que esas palabras se convertirían en su promesa más sagrada. El olor a desinfectante y el zumbido constante de las máquinas médicas creaban una sinfonía sombría en el ala de oncología del hospital Cedars-Sinai. Chuck había pasado tantas horas en esa habitación que había memorizado cada grieta en el techo, cada patrón en las baldosas del suelo. Tom yacía conectado a una red de tubos y cables, su rostro una sombra pálida del hombre robusto que había sido apenas un año antes. Emma, ahora de 9 años, se acurrucaba en la silla junto a la cama, sus pequeñas manos aferrando las de su padre, como si pudiera mantenerlo anclado al mundo solo con su fuerza de voluntad. Había crecido demasiado rápido durante los últimos meses, su inocencia erosionada por el peso de comprender que estaba perdiendo al único padre que había conocido. «Chuck», susurró Tom,
su voz apenas un hilo de sonido. Necesito pedirte algo. Chuck se inclinó hacia adelante, tomando la mano libre de su amigo. Lo que necesites, hermano. Los ojos de Tom se movieron hacia Emma, quien fingía dormitar pero claramente escuchaba cada palabra. Los servicios sociales van a venir. No tengo familia que pueda cuidarla. Su respiración se volvió laboriosa. No puedo dejar que vaya al sistema de adopción, no después de todo lo que ha pasado. La petición silenciosa colgaba en el aire como una oración desesperada. Chuck sintió el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros, pero no hubo ni un momento de duda. Emma había sido su estrella brillante durante 3 años. No iba a dejar que la oscuridad se la llevara ahora. Ya hablé con mis abogados, dijo Chuck suavemente. Los papeles están listos, solo necesito que los firmes. Tom cerró los ojos, lágrimas de alivio deslizándose por sus mejillas hundidas. Eres un buen hombre, Chuck, mejor de lo que merezco. Tom, ella es mi familia también, lo ha sido desde el primer día. Emma levantó la cabeza entonces, sus ojos rojos pero determinados. Eso significa que el tío Chuck va a ser mi papá. ¿Ahora? Tom sonrió débilmente, usando sus últimas fuerzas para acariciar el cabello de su hija. Significa que vas a estar segura, mi estrella, y que siempre vas a ser amada. 3 días después, Tom partió en paz, sabiendo que había asegurado el futuro de Emma. Chuck firmó los papeles de custodia en la misma habitación del hospital donde había perdido a su mejor amigo, con Emma a su lado, aferrándose a su mano, como si fuera su salvavidas. ¿Estás seguro de esto, señor Norris?, preguntó la trabajadora social. Criar a una niña que ha sufrido tanto trauma requiere un compromiso total. Chuck miró a Emma, quien lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Estoy absolutamente seguro, respondió. Ella es mi hija ahora. 3 años después, el 12º cumpleaños de Emma, la pequeña casa que Chuck había comprado en un barrio tranquilo de Los Ángeles, estaba decorada con globos de colores brillantes y serpentinas que Emma había insistido en colgar ella misma, incluso si algunos quedaron torcidos. El aroma del pastel de chocolate casero que habían horneado juntos esa mañana llenaba la cocina, mezclándose con el sonido de su risa mientras desenvolvía los regalos que Chuck había envuelto torpemente. Tío. Chuck, dijo Emma, aunque había comenzado a llamarlo papá en privado. Tengo algo especial para ti también. Chuck levantó una ceja, fingiendo sorpresa. Para mí, pero es tu cumpleaños, estrella brillante. Emma desapareció corriendo hacia su habitación, sus pasos ligeros resonando por el pasillo. Cuando regresó, llevaba algo escondido detrás de su espalda, su rostro iluminado con la emoción nerviosa de alguien que está a punto de compartir un secreto precioso. He estado trabajando en esto durante semanas, confesó, extendiendo un papel doblado cuidadosamente. Es para ti porque hay algo que necesito decirte. Chuck recibió el papel con manos que de repente se sintieron torpes. Lo desplegó lentamente, revelando un dibujo vibrante que mostraba a los dos de ellos parados bajo un arco iris, rodeados de corazones y estrellas. Pero fueron las palabras escritas con marcadores de colores las que hicieron que su garganta se cerrara. Gracias por enseñarme qué es el amor, por ser mi héroe cuando no tenía a nadie más. Con amor para siempre, Emma. Emma, sí, comenzó Chuck, pero ella lo interrumpió suavemente. Espera, déjame terminar, dijo, su voz temblando ligeramente. Sé que te sientes triste a veces cuando piensas que no sabes cómo ser un papá de verdad. Te he visto preocupándote por si estás haciendo las cosas bien. Chuck sintió que su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Esta niña de 12 años había observado su inseguridad secreta, sus noches de dudas sobre si estaba siendo suficiente para ella. Pero necesitas saber algo, continuó Emma acercándose para tomar sus manos. Antes de ti no sabía que las personas podían quedarse. Todos se iban, mamá, papá, pero tú te quedaste y me enseñaste que el amor no se trata de ser perfecto, sino de no rendirse nunca. Las lágrimas que Chuck había estado conteniendo durante años finalmente encontraron su camino, cayendo silenciosamente sobre el dibujo.
Emma se acurrucó contra él, y por primera vez desde que había aceptado la responsabilidad de criarla, Chuck sintió que tal vez, solo tal vez, estaba haciendo algo bien. «Tú eres quien me enseñó sobre el amor, estrella brillante», susurró contra su cabello. No al revés. Ese papel se convirtió en su tesoro más preciado, un recordatorio tangible de que el amor verdadero se mide en presencia, no en perfección. La luz del porche se encendió automáticamente cuando Chuck subió por el sendero de entrada, y ahí estaba Emma, ahora de 17 años, esperándolo en la puerta. A pesar de los años transcurridos, aún llevaba un cuaderno de dibujo en sus manos, aunque ahora su arte había evolucionado hacia retratos sofisticados y paisajes que capturaban emociones con una precisión inquietante. «Llegas tarde», dijo, con una sonrisa que no logró ocultar completamente la fatiga en sus ojos. «Hice espagueti, pero no te emociones demasiado, es solo de la caja». Chuck notó inmediatamente los pequeños cambios, la palidez sutil en su piel, la forma en que se apoyaba ligeramente contra el marco de la puerta, como si necesitara el soporte. Habían pasado 3 semanas desde el diagnóstico, pero él había perfeccionado el arte de fingir que todo estaba normal por el bien de ella. «Los espaguetis de caja suenan perfectos», respondió, siguiéndola al interior de la casa que habían convertido en su hogar durante los últimos 8 años. Durante la cena, Emma abrió su cuaderno y le mostró su último dibujo, un retrato de los dos sentados bajo un árbol, sonriendo, con las palabras «La familia es a quien te aferras cuando el mundo te decepciona» escritas en la parte inferior. «¿Te gusta?», preguntó, observando su reacción cuidadosamente. Chuck sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Cada línea del dibujo irradiaba esperanza y determinación, contrastando dolorosamente con la realidad de los tratamientos médicos que comenzarían la próxima semana. «Es hermoso, estrella brillante», logró decir, su voz más ronca de lo usual. Emma inclinó la cabeza, estudiando su expresión con la percepción que había desarrollado después de años de leer sus emociones. «¿Estás preocupado otra vez?» «Solo…» Chuck pausó buscando las palabras correctas. «Solo quiero asegurarme de que sepas cuánto significas para mí». «Lo sé», respondió Emma suavemente, alcanzando su mano a través de la mesa. «Y quiero que sepas que sin importar lo que pase, tú me diste la vida más hermosa que podría haber imaginado». Sus palabras cortaron más profundo que cualquier diagnóstico médico, porque Chuck sabía que ella entendía perfectamente lo que enfrentaban y aún así irradiaba una paz que él luchaba por encontrar. Esa noche, después de que Emma se fuera a dormir, Chuck se quedó despierto, mirando el dibujo y preguntándose cómo podría sobrevivir si el destino le arrebataba a su estrella brillante otra vez. Chuck se sentó en su pequeño estudio, rodeado por los verdaderos tesoros de su vida. El escritorio estaba cubierto con años de memorias, docenas de dibujos de Emma cuidadosamente enmarcados, cartas escritas con crayones que habían evolucionado a elegante caligrafía adolescente, fotografías de momentos cotidianos que valían más que cualquier premio de Hollywood. En el centro del escritorio reposaba el diario de cuero que había llevado al restaurante esa noche, sus páginas llenas de pensamientos sobre la paternidad, miedos sobre estar a la altura y gratitud infinita por cada día con Emma. Al lado, una pila de reportes médicos que había estado evitando leer, sus páginas marcadas con terminología que prefería no entender completamente. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente encontraron su liberación. Sus hombros se sacudieron silenciosamente mientras contemplaba la posibilidad de perder a la única persona que había dado verdadero significado a su existencia. «¿Papá?». La voz suave de Emma lo sobresaltó. Estaba parada en la puerta, envuelta en una bata demasiado grande, observándolo con esos ojos sabios que habían visto demasiado dolor para su edad. «No podía dormir», confesó, acercándose para sentarse en el brazo de su silla. Sus dedos trazaron suavemente los marcos de las fotografías en el escritorio. «¿Sabes lo que veo cuando miro todo esto?». Chuck negó con la cabeza, no confiando en su voz. «Veo a un hombre que convirtió la tragedia en amor», susurró Emma. «Papá murió, pero tú me diste vida.
Mamá se fue, pero tú me enseñaste lo que significa ser querida incondicionalmente. Chuck la envolvió en sus brazos, inhalando el aroma familiar de su champú, memorizando el peso de su cuerpo contra el suyo. Esos policías en el restaurante, continuó Emma sorprendiéndolo, no vieron lo que yo veo. No vieron las noches que te quedaste despierto cuando tenía pesadillas, los torneos de arte a los que nunca faltaste, la forma en que me miras como si fuera lo más valioso del mundo. Porque lo eres, murmuró Chuck contra su cabello. Y sin importar lo que pase, dijo Emma firmemente, eso nunca va a cambiar. Ese es tu verdadero legado, papá. No las películas, no la fama. Es el amor que me diste cuando más lo necesitaba. En ese momento, rodeado por las evidencias de una vida vivida con propósito, Chuck entendió que ya había ganado la batalla más importante de todas.